Vox no tiene ninguna duda, algo huele muy mal en el extraño romance que mantiene Pedro Sánchez con Marruecos. Si no, ¿cómo se explica que este gobierno socialista, siempre dispuesto a hacer concesiones a sus amigos internacionales, regale literalmente lo poco que queda de nuestra soberanía a Rabat? El presidente parece más preocupado por mantener una relación perfecta con Marruecos que por defender los intereses y derechos de los españoles. Si no hay nada extraño en todo esto, ¿qué otra razón podría justificar que España ceda tan generosamente la gestión de las aduanas en Ceuta y Melilla sin pedir nada a cambio? Es casi como si Marruecos tuviera una varita mágica que hace que Pedro Sánchez se convierta en un sirviente sumiso dispuesto a entregar, a cambio de nada, lo que es legítimamente nuestro. Y todo, claro, por la tan manida excusa de mantener las relaciones diplomáticas, aunque eso implique vender nuestra soberanía, nuestros recursos, lo que es peor, nuestra dignidad como nación. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez tiene algo con Marruecos que nadie sabe. José María Figaredo, secretario general de Vox, no tiene pelos en la lengua y se cuestiona lo que muchos españoles se están preguntando en voz baja: ¿por qué Pedro Sánchez toma decisiones que van claramente en contra de los intereses de los españoles? Y la pregunta no podría ser más pertinente. Porque si lo analizamos con detenimiento, lo que está pasando es un enigma. Mientras el presidente del gobierno sigue regalando concesiones a Marruecos, los ciudadanos españoles seguimos pagando las consecuencias de una política exterior que parece más un acto de rendición que de negociación. La situación es tan surrealista que parece sacada de un thriller de espías, pero no de esos que te mantienen en tensión, sino de los malos, donde todo está lleno de contradicciones, acuerdos turbios y conveniencias ocultas. ¿Por qué la administración Sánchez cede todo lo que Marruecos le pide sin exigir absolutamente nada a cambio? Pues bien, aunque la respuesta es incómoda y probablemente arruine algunas de las narrativas oficiales, parece clara: Marruecos tiene algo en sus manos que Pedro Sánchez no quiere que sepamos. Algo tan explosivo, tan jugoso, que no puede dejar que vea la luz. ¿Será información sensible que pone en peligro su imagen? ¿Una carta secreta sobre el temido virus Pegasus que se encontró en el móvil del presidente? Tal vez sea algo aún más oscuro y turbio detrás de todo esto, y la verdad es que el pueblo español no tiene la menor idea de lo que realmente está ocurriendo entre bastidores. Y es que el último episodio de esta relación diplomática se ha desvelado en las negociaciones para la apertura de las aduanas de Ceuta y Melilla. En un giro de gran diplomacia, por parte del gobierno, Sánchez parece haber entregado las aduanas en bandeja de plata a los intereses marroquíes. La jugada es simple: Marruecos podrá introducir sus productos sin problemas, como si fuera parte de su propio territorio, mientras que España no podrá ni impedir la entrada de esos productos ni exigir ninguna contrapartida. Y, por si fuera poco, nuestros productos, esos que tanto necesita el comercio local, tanto en Ceuta como en Melilla, estarán sujetos al capricho de Marruecos, quien podrá vetarlos a su antojo. ¿Y qué hará el gobierno de Sánchez ante esta barbaridad? Pues lo único que sabe hacer: mirar para otro lado, como el espectador pasivo de un espectáculo en el que se vende nuestra soberanía mientras aplauden desde la bancada marroquí. Es como si España estuviera comprando un billete a un juego en el que las reglas las marca Marruecos, mientras nuestro gobierno se conforma con recibir migas. Nos dicen: tranquilos, todo está bajo control, pero la verdad es que solo estamos siendo testigos de una humillación en cámara lenta, con una sonrisa forzada y una actitud complaciente. Y claro, Vox no se queda de brazos cruzados ante tal despropósito. Figaredo ha sido muy claro en sus declaraciones: las decisiones del gobierno son una traición a los intereses del pueblo español. Pero no solo Vox ve el peligro, muchos españoles, incluso los que no están necesariamente alineados con la política de la formación, empiezan a ver la creciente inestabilidad que este tipo de acuerdos trae consigo. No es solo un tema económico, sino un tema de principio. ¿Cómo puede ser que un gobierno que debería velar por los intereses de su pueblo esté cediendo a otros países sin ningún tipo de contrapartida? ¿Qué nos están vendiendo en estas negociaciones? Si Marruecos gana tanto y nosotros perdemos tanto, ¿quién está saliendo beneficiado de este acuerdo? Si las relaciones internacionales se basan en el respeto mutuo y la igualdad, ¿por qué España está actuando como el eterno segundón, siempre dispuesto a dar más sin recibir lo que realmente le corresponde? Y no nos engañemos, todo esto tiene repercusiones no solo en el plano económico, sino en la propia identidad de Ceuta y Melilla,
que siguen siendo dos enclaves españoles que parecen ser tratados como si no lo fueran. El desdén con el que el gobierno central trata estas ciudades autónomas es un reflejo de la indiferencia con la que, desde Madrid, se percibe el sufrimiento y las necesidades de las personas que allí viven. La amenaza de perder el control sobre las aduanas no es una cuestión menor, es un asunto que tiene implicaciones directas sobre el bienestar de las familias, los comerciantes y todos los habitantes de las ciudades autónomas. Pero claro, si el interés del gobierno de Sánchez es agradar a Marruecos, los intereses de los ciudadanos españoles parecen no importar tanto. El gobierno parece dispuesto a todo con tal de no perder la amistad con Rabat, mientras que el pueblo español tiene que conformarse con ver cómo se desangran sus derechos e intereses. El mayor problema aquí es la falta de transparencia. ¿Qué está ocurriendo en las negociaciones a puerta cerrada? ¿Qué está dispuesto a sacrificar Sánchez para mantener su relación con Marruecos? Si realmente todo fuera tan claro, ¿por qué no se dan explicaciones? Es como si, de repente, la política internacional se convirtiera en un juego de secretos, en el que solo los que pertenecen al club conocen las reglas. Mientras tanto, los ciudadanos españoles quedan relegados a ser meros observadores de un proceso que parece estar dirigido exclusivamente a satisfacer los intereses de otros países, mientras nuestra nación y nuestra gente se ven cada vez más desprotegidos. Lo que está claro es que Pedro Sánchez está tomando decisiones que solo benefician a Marruecos y que parecen estar destinadas a mantener su propia estabilidad política, sin importar lo que eso implique para los intereses nacionales de España. En el fondo, lo que el gobierno está haciendo es hacer concesiones a cambio de favores y silencio, y eso no solo es una muestra de debilidad, sino también una traición a los principios de soberanía, justicia e igualdad que deberían ser los pilares de cualquier gobierno. Mientras tanto, el pueblo español sigue pagando el precio, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla continúan siendo tratadas como territorios de segunda clase. Figaredo, un firme crítico del ejecutivo de Pedro Sánchez, no puede entender cómo es posible que el gobierno español siga tomando decisiones que claramente perjudican a los intereses de los ciudadanos españoles, mientras parece dar prioridad a las demandas de Marruecos. En su opinión, es evidente que lo único que realmente importa para el presidente del gobierno es su permanencia en el poder, a cualquier costo, y por encima de todo, sin tener en cuenta las consecuencias para el pueblo español. Figaredo subraya que, bajo el liderazgo de Sánchez, ya no se trata de gestionar los recursos y los intereses de la nación, sino de mantener a flote un gobierno que, cada vez más, se hunde en el lodazal de la vergüenza política. La situación, según él, ha llegado a un punto en el que las decisiones del Ejecutivo parecen estar motivadas por un único objetivo: asegurar la estabilidad de un gobierno que pierde apoyos y credibilidad a diario. ¿Qué importa la soberanía de Ceuta y Melilla cuando se puede ganar un favor más de Marruecos?, se pregunta Figaredo, planteando la que, en su juicio, es una grave traición a los intereses nacionales. En este contexto, Figaredo considera que Sánchez actúa como si estuviera convencido de que, si entrega lo que Marruecos le pide, todo se resolverá de forma favorable para España. El presidente del gobierno, según su visión, parece creer que cediendo en todo lo que Rabat demanda, España conseguirá un trato más beneficioso o, al menos, evitará una crisis mayor. Sin embargo, lo que Figaredo no puede aceptar es que esas concesiones no son gratuitas y que, al final, el precio lo estamos pagando los ciudadanos españoles. Este tipo de decisiones, que afectan directamente a la soberanía y la integridad de los territorios españoles, son vistas por Figaredo como un claro ejemplo de lo que considera una política de sumisión ante Marruecos, sin que se haya logrado nada a cambio que beneficie realmente a España. Por si esto fuera poco, la situación se ha intensificado con las declaraciones de José Miguel Tasende, presidente de Vox en Melilla, quien ha salido a dar la cara por su tierra y ha mostrado una firmeza que, según Figaredo, debería ser el ejemplo a seguir por todos los políticos que verdaderamente se preocupan por los intereses de los españoles. Tasende ha exigido con rotundidad el cierre total de la frontera de Melilla, no solo de la actual frontera destinada al paso de peatones y vehículos, sino también de la futura aduana comercial que Pedro Sánchez tiene en mente. Para Tasende, la razón de esta exigencia es clara: no puede ser que Marruecos haga lo que le plazca mientras los territorios españoles de Ceuta y Melilla siguen a la deriva, completamente desprotegidos. La situación, desde su perspectiva, ha alcanzado niveles insostenibles. En lugar de defender los intereses nacionales, el gobierno español parece haber cedido ante las presiones de Marruecos,
permitiendo que Rabat imponga condiciones que desestabilizan aún más la región. Tasende, de forma contundente, pregunta, ¿desde cuándo Marruecos tiene tanto poder sobre España? Y plantea una reflexión que inquieta a Figaredo: ¿cómo es posible que un gobierno democrático de un país soberano como España permita que otra nación, en este caso Marruecos, imponga su voluntad sobre territorios que son de soberanía española? Para el presidente de Vox en Melilla, la respuesta es clara: la situación ya no puede seguir así. La concesión que Sánchez hizo respecto al Sáhara Occidental, entregando de facto la soberanía del territorio a Marruecos, fue solo el principio de una serie de concesiones que están perjudicando gravemente los intereses de España. Ahora, Tasende señala con acierto que, tras esta gran concesión al régimen de Rabat, el gobierno de Sánchez está aceptando las condiciones impuestas por Marruecos para la apertura progresiva de la aduana de Melilla. Sin embargo, a pesar de más de 2 años de negociaciones, los avances prometidos nunca llegaron. Las promesas de un acuerdo que beneficiara a las dos partes no se han cumplido y, mientras tanto, el Ejecutivo de Sánchez sigue negociando a espaldas de los intereses españoles, como si el futuro de Ceuta y Melilla no fuera un asunto importante. Lo que más alarma y preocupa a Figaredo, en medio de una situación internacional cada vez más delicada, es que, mientras la crisis con Marruecos se agrava y se hace cada vez más evidente, parece que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está tomando decisiones que carecen de una explicación lógica, especialmente si se observa desde una perspectiva de soberanía nacional. Figaredo no puede comprender cómo, en medio de esta tensión creciente, el gobierno español sigue cediendo ante las demandas de Marruecos sin ofrecer una justificación clara o razonable que beneficie a los intereses de los españoles. Según él, lo que queda cada vez más patente es que, en este complejo juego de poder y diplomacia, parece que Marruecos tiene algo que Sánchez no quiere que el pueblo español conozca. Si no fuera así, resulta totalmente incomprensible que el gobierno español realice tantas concesiones a un país que, lejos de mostrar signos de moderación, está adoptando una actitud cada vez más agresiva y dominante en sus demandas. Lo que Figaredo percibe es que hay algo oculto en todo este proceso. Puede que Marruecos esté guardando una carta bajo la manga, algo que lo coloca en una posición privilegiada frente a un Sánchez que parece dispuesto a ceder una y otra vez, siempre bajo la promesa de que todo se resolverá si hace lo que Rabat le pide. Sin embargo, a medida que los meses pasan, lo que realmente está ocurriendo es que España está perdiendo terreno en un juego internacional cada vez más desigual, donde los marroquíes parecen ser quienes marcan las reglas del juego, mientras que el pueblo español, y sus intereses, quedan relegados a un papel secundario. Lo peor de todo, según Figaredo, es que este proceso de concesiones y cedencias está ocurriendo sin que el pueblo español sea consultado o incluso informado de las decisiones que afectan a su soberanía. Cada vez más, las decisiones se toman entre bambalinas, fuera del alcance de la ciudadanía, lo que no solo genera incertidumbre, sino también una profunda desconfianza hacia el gobierno. La gran pregunta que se plantea Figaredo, y que debe preocupar a todos los españoles, es, ¿y nosotros, los españoles, qué papel jugamos en todo esto? El pueblo parece estar siendo ignorado en las negociaciones que el gobierno lleva a cabo a espaldas de sus propios intereses y necesidades. El hecho de que el gobierno español esté llevando a cabo acuerdos con Marruecos de forma cada vez más opaca y sin rendir cuentas al pueblo solo alimenta la sensación de que los ciudadanos están siendo considerados como una mera anécdota en un proceso de toma de decisiones que solo beneficia a las élites políticas y a intereses extranjeros. A medida que los acuerdos con Marruecos se suceden, lo único que parece importar es mantener una estabilidad política interna que cada vez más se basa en la entrega de territorios y recursos nacionales a cambio de promesas vagas de cooperación, seguridad y estabilidad. Sin embargo, el pueblo español no ve reflejados estos supuestos beneficios en su vida cotidiana, y mucho menos en el fortalecimiento de su nación. Mientras Pedro Sánchez se rodea de acuerdos secretos, sellados sin el consentimiento o el conocimiento de la ciudadanía, los ciudadanos son los que, finalmente, acaban pagando el precio de esas decisiones, sin comprender ni aprobar lo que está sucediendo. El país se enfrenta a un deterioro paulatino de su soberanía, mientras sus ciudadanos observan atónitos cómo el gobierno toma decisiones que parecen estar más orientadas a garantizar la estabilidad política interna del gobierno de turno, que a defender los intereses nacionales. De hecho, para Figaredo, lo que realmente está en juego no es solo el futuro de Ceuta y Melilla, sino algo mucho más profundo, la dignidad de España como nación soberana.
Según su análisis, lo que se está sacrificando es la identidad y la independencia de España en un escenario internacional donde cada vez más parece que las decisiones de Rabat son las que condicionan las políticas exteriores del gobierno español. En este contexto, Figaredo sostiene que lo que está ocurriendo no es solo una cesión de territorios, sino una entrega de la dignidad nacional en manos de un régimen extranjero, y todo ello bajo la excusa de mantener la paz o garantizar la estabilidad. Sin embargo, a juicio de Figaredo, esas promesas vacías de estabilidad no deben hacer que los españoles acepten pasivamente la pérdida de su soberanía, ni la cesión de recursos estratégicos o territorios que forman parte del patrimonio de la nación. ¿Qué importa la soberanía de Ceuta y Melilla cuando los acuerdos siguen llegando, incluso si eso significa ceder ante las demandas de un régimen extranjero que no tiene en cuenta los intereses de España? Cuestiona Figaredo, dejando claro que lo que está en juego no es solo la permanencia de Sánchez en su cargo, sino la propia esencia de España como nación libre y soberana. Para Figaredo, el hecho de que el gobierno esté dispuesto a sacrificar no solo la soberanía territorial de Ceuta y Melilla, sino también los recursos naturales y la influencia internacional de España, es un tema que debe preocupar profundamente a todos los españoles. Las concesiones a Marruecos, que parecen ser un patrón recurrente, no se realizan por el bien común de la población, sino para garantizar una estabilidad política que cada vez más parece depender de acuerdos internacionales oscuros. Sin embargo, lo que realmente está en juego, a juicio de Figaredo, es la dignidad de España como nación soberana, que parece estar siendo sacrificada en el altar de la estabilidad política interna de un gobierno que, según él, ya no se sostiene ni moral ni políticamente. El dolor que Figaredo expresa no se limita a la mera entrega de Ceuta y Melilla, sino que se amplifica por el hecho de que esa entrega se haga con la excusa de mantener la paz y garantizar la estabilidad, sin que se consulte ni se valore lo que realmente necesita el pueblo español. La población, según él, no quiere promesas vacías ni medidas que solo favorecen a intereses externos. Lo que el pueblo español necesita es un gobierno que, por encima de todo, defienda sus intereses, su soberanía y su dignidad como nación. La verdadera pregunta, que persiste en el aire, es si el pueblo español podrá recobrar su voz y su poder sobre las decisiones que afectan su futuro, o si, por el contrario, España se verá reducida a un espectador pasivo en un juego internacional donde la soberanía nacional es constantemente vulnerada a cambio de intereses que no son los suyos.